Los presupuestos del Estado han tropezado con la dura realidad parlamentaria. El Gobierno no cuenta con una mayoría estable. Depende de la voluntad de Carles Puigdemont. Depende de Junts, que votaba esta semana contra el techo de gasto, el primer ladrillo de las cuentas públicas. Es la evidencia de la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la confrontación entre su táctica a corto plazo para mantener la Moncloa y la estrategia a largo plazo del independentista Puigdemont, que de ser un náufrago varado en los canales de Flandes ha pasado a ser la llave del gobierno y aspirante irredento a la presidencia de la Generalitat. Entre tanto, las empresas españolas van presentando sus cuentas, sus resultados, con importantes avances, como es el caso del Santander o el pelotón energético con Iberdrola a la cabeza, mientras en el ámbito laboral el Comité Social Europeo tira de las orejas a España por las indemnizaciones de despido y reclama que se eliminen los topes en las compensaciones en el despido improcedente. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Los presupuestos están en el aire. Se encuentran en el limbo de la incertidumbre política, atrapados en la inanición parlamentaria del gobierno. La formación de Puigdemont, Junts, juega sus cartas, encarece su apoyo, rechaza el techo de gasto y deja sangrando a las cuentas públicas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tendía la mano de la negociación desde la tribuna del Congreso. Como siempre, quiero y hago desde esta tribuna, tiendo mi mano y la de mi equipo para poder mantener debates, reuniones que permitan seguir avanzando y de esta manera podamos presentar las nuevas cuentas en tiempo y en forma. A pocos metros, en el patio de la Cámara Baja, el diputado de Junts, Josep María Cruzet, rechazaba el guante lanzado por la ministra de Hacienda i dejava al gobierno en el alambre. El vot de Junts per Catalunya sempre és a canvi de qüestions relacionades amb el benestar dels ciutadans de Catalunya. I en el cas que estem ara, avui, com en el que hem comentat abans d'immigració, doncs els dos posicionaments responen a aquesta màxima de que el govern ha d'entendre que el posicionament i els vots de Junts sempre són en benefici de Catalunya. El gobierno estaba fuera de juego, no se lo esperaba a tenor de las palabras del ministro de Cultura Ernest Urtasun, captado por un micrófono cuando hablaba con su colega Félix Bolaños. Es una hostia para el gobierno. Traducimos, es una hostia para el gobierno, es lo que dice textualmente el ministro de Cultura. Aún así, a pesar de la derrota y de la humillación, tras este bofetón en el rostro presupuestario, el gobierno dice que mantendrá la hoja de ruta. Vamos, que está dispuesto a presentar un nuevo techo de gasto después de agosto. Pero claro, a nadie se le escapa que todo dependerá de lo que ocurra en Cataluña, si hay o no hay investidura del socialista Salvador Illa o si se convocan nuevas elecciones. De cualquier forma, el gobierno de Pedro Sánchez sigue atrapado en las apetencias del amnistiado Puigdemont. La empresa. En estos días las empresas son las grandes protagonistas del momento. Estamos en el periodo de presentación de resultados. Hay cataratas de ganancias. La primera mitad del año ha sido beneficiosa, propicia para la mayoría de las grandes compañías de nuestro país. Un ejemplo son los bancos. El Santander ha conseguido 6.059 millones de euros de beneficios de enero a junio, un 16% más. Héctor Grisi, consejero delegado del Santander, resalta la cartera crediticia de la entidad y el aumento del beneficio por acción. Los resultados correspondientes a la primera mitad de 2024 nos ha permitido alcanzar un beneficio récord, tanto en términos semestrales como trimestrales. Al mismo tiempo, aceleramos nuestra transformación. Otro banco, el Sabadell, también ha atraído la atención. Sus excelentes resultados, 791 millones de beneficios, récord, se han interpretado como una respuesta a la OPA hostil del BBVA. OPA de la que no quiere hablar el consejero delegado del Sabadell, Gustavo González Bueno. Hoy no va de OPA. Y sé que tenéis muchísimas preguntas de la OPA, las iré apuntando como palotes y luego os contaré cuántas se han producido
pero hoy no las vamos a contestar porque hoy no toca. Aparte de los beneficios, es destacable el anuncio del Sabadell sobre los dividendos. Se compromete a repartir 2.900 millones de euros entre los accionistas en los 2 próximos años. Además, también brillan con intensidad las ganancias del pelotón energético, encabezado por Iberdrola, que ha logrado 4.134 millones, un 64% más, un aumento que en buena parte llega de la venta de activos de México. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quiere destacar el esfuerzo inversor. Que seguimos batiendo récord de inversión. En este semestre hemos invertido más de 5.270 millones de euros. Esto es un 16% más que el primer semestre del año pasado. Nuestro beneficio ha alcanzado los 4.134 millones, que también de nuevo es una cifra récord. A las cuentas de Iberdrola se unen los 800 millones logrados por Endesa y los 1.600 millones conquistados por la petrolera Repsol, con un aumento del 14% a pesar del estrechamiento de márgenes en el refino. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. En el ámbito laboral, el Comité Europeo Social ha abierto una brecha en la legislación española. Este organismo continental considera que el actual sistema de indemnizaciones no disuade a las empresas a la hora de despedir. Por eso reclama cambios legislativos, cambios que pasan por la eliminación de topes en la indemnización por despido improcedente, hoy en día establecida en 33 días por año trabajado, con un tope máximo de 24 mensualidades. UGT, que es el sindicato que llevó la cuestión a Europa, exige regresar a la indemnización de 45 días por año, la que había antes de la reforma laboral del 2012. La ministra, Yolanda Díaz, convocará a sindicatos y patronal para discutir los cambios. Trabajo aboga por una indemnización que tenga en cuenta la situación particular de cada trabajador, número de hijos, rentas, ahorros, edad, si está o no está en una vivienda en alquiler. El problema del diálogo social es que hoy día, pues el ambiente no es el más favorable para llegar a acuerdos. Una visión más profunda. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de la UGT. Saludos, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Hola, encantado de estar con todos ustedes y con la audiencia. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado un tirón de orejas a España por la indemnización de despido improcedente. Considera que esta indemnización, tal y como está desarrollada en España, pues que no es suficientemente disuasoria para evitar precisamente el despido. Así es, nosotros pusimos una reclamación colectiva, que es como se llama técnicamente, en marzo del 22, porque estimábamos que la compensación por despido injusto, por despido improcedente, cuando una persona trabajadora se ve privada de manera ilegal de su puesto de trabajo, no cumplía los estándares de la Carta Social Europea, que es un tratado internacional de obligado cumplimiento por España. Entendíamos que se tienen que dar determinados requisitos que no se daban en la legislación, que no se dan en la legislación española. Uno de ellos es que se compensen las pérdidas económicas entre la fecha del despido y la fecha de la sentencia del órgano que determina que el despido ha sido improcedente o ha sido injusto. Los llamados en España salarios de tramitación, que fueron derogados por la reforma laboral del 2012. Y el segundo de los requisitos es que además se otorgue a la persona, a la víctima de esta decisión injusta, de una indemnización que suponga una cuantía lo suficientemente elevada para disuadir al empleador de hacer estos actos contrarios a la ley y que además y en todo caso repare el daño que ha sufrido la persona que se ve privada de su medio de vida, que se ve privada de su ser, de su esencia, por este acto ilegal. En la actualidad, para ir un poco más hacia abajo, hacia lo que le interesa al común de los mortales, a los trabajadores, por ejemplo, ¿cuál es la indemnización media de despido que hay en España? Nosotros hemos hecho un cálculo, sacando datos de las estadísticas que se publican por el Consejo General del Poder Judicial
oficial y que también se publican por el propio Ministerio de Trabajo, hemos observado con verdadera preocupación que en España se despide mucho, se despide con demasiada ligereza. Nosotros entendemos que motivado a esta facilidad que se le da por la legislación actual, donde no se protege el contrato de trabajo de una manera suficientemente eficaz. Estamos rondando casi las 900.000 extinciones de contrato de trabajo. De estas 900.000 extinciones de contratos de trabajo, aproximadamente 150.000 se convierten en un litigio, de las que el 80% terminan en una resolución, ya sea a través de conciliación, ya sea a través de sentencia, en la que se reconoce la ilicitud de este comportamiento empresarial que da lugar a la extinción. Y las indemnizaciones medias que se están dando, se tenga la antigüedad que se tenga, están en torno de los 9.000 euros. Hay indemnizaciones absolutamente ridículas en función de aplicar el baremo de la legislación actual cuando se tiene antigüedades muy cortas, 1 año, 2 años o 3 años. Ahora que se está empezando a aplicar la Carta Social Europea, hay una sentencia del Tribunal Superior del País Vasco de abril de este 24 que eleva una indemnización de 493 euros a 30.000. Es decir, aplicar la Carta Social Europea supone este incremento tan sustancial de la indemnización. El ambiente, la verdad es que últimamente el ambiente del diálogo social no es muy propicio a los acuerdos, al menos después de ver lo que está ocurriendo en la mesa de la reducción de jornada laboral, donde el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha llegado incluso a decir que si hay reducción de jornada laboral, reducción de horario de trabajo, peligran muchos convenios colectivos que se paralizarían. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso con el diálogo social, tiene que tener memoria y ser consciente de cuáles han sido los resultados en procesos similares. En el año 1983 se produjo una reducción del tiempo de trabajo, de la jornada laboral, de 43 horas y media a 40. Las excusas y la oposición que hizo la COE de aquel momento es exactamente la misma que se está haciendo ahora. La estadística de los convenios colectivos dice que el convenio colectivo, la media de la jornada laboral de los convenios colectivos está en torno a las 38 horas y media, con lo que el primer paso sería absolutamente insignificante en la estructura de los convenios colectivos, porque ya está en ese 38 horas y media, y el siguiente paso, el de pasar de 38 horas y media a 37, no parece que vaya a provocar un gran cataclismo en la estructura de las empresas, de los sectores y de la negociación colectiva, porque estamos hablando entre 5 y 6 días de trabajo al año. No parece que esto no pueda ser asumible por parte de las empresas si se preocupan más en la productividad y se preocupan más con el diagnóstico que ha hecho de la productividad un organismo tan poco sospechoso como la OCDE, que ha dicho que hay que invertir en organización de empresas, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en digitalización. Pues Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Muchas gracias a ustedes, encantado de hablar. La Mirada Económica. La metamorfosis económica. En el mundo de la tecnología siempre hay novedades. Por ejemplo, Elon Musk quiere incrementar el número de robots en los sistemas de fabricación de Tesla, cuando este fabricante de coches ha reducido sus beneficios un 47%. Musk, por cierto, se ha comprometido a aportar $45 millones al mes a la campaña electoral de Donald Trump. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto una investigación sobre Apple por presuntas prácticas anticompetitivas,
por imponer condiciones no equitativas a los desarrolladores de aplicaciones para su tienda, para Apple Store. La sanción máxima a la que se enfrenta la compañía de la manzana es el 10% de su facturación mundial. Es decir, la multa podría alcanzar los 35.400 millones de euros. Pero claro, estos son especulaciones jurídicas, porque el expediente se acaba de abrir y la Comisión de la Competencia tiene 24 meses para incoarlo, instruirlo y presentar una resolución. A todo esto, Bruselas ha pedido a España que elimine la tarifa protegida de la luz, el precio voluntario para el pequeño consumidor. En esta tarifa eléctrica protegida se encuentran 8,5 millones de consumidores domésticos. La Comisión Europea quiere que se limite a los hogares vulnerables y que el resto vayan al mercado con contratos a tiempo definido para evitar la volatilidad actual. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Pues es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar una semana más con nosotros en La Mirada Económica. Buen verano.